Sí, es una excelente pregunta. Una manera de pensar el cambio de las tecnologías digitales o que traen las tecnologías digitales en relación con otras tecnologías es pensarlo no tanto en relación con otras tecnologías, sino con eh, lo que ha la historia más, si se quiere, de longue durée, de la relación entre los seres humanos y los distintos entornos que habitamos. Durante muchísimos años, el único entorno importante para los seres humanos era el entorno natural. Éramos cazadores y pescadores, vivíamos una vida nómade y poco a poco nos fuimos asentando, primero pequeñas comunidades, luego aldeas, luego ciudades. Ese cambio implicó que además del entorno natural, se superpusiera un entorno urbano que tiene un efecto muy importante sobre nuestras vidas. Si hay mucho tránsito, nuestras vidas se complican. ¿A dónde está la atención médica? ¿A dónde están las escuelas? Todo eso marca e influye nuestra vida. A diferencia del entorno natural, el entorno urbano es creado por los seres humanos, ¿sí? Por ende, no es algo que solamente se recibe de la afuera, sino que es algo que los seres humanos individual y colectivamente crean, desde el trazado de las ciudades, la infraestructura eléctrica, temas de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. Las tecnologías de la comunicación deben ser entendidas también como un entorno, no como tecnologías discretas. Por ejemplo, el ordenador o la inteligencia artificial o los móviles o las redes. Las tecnologías de la comunicación se han transformado en un tercer entorno en el que acontecen nuestras vidas. Al igual que el entorno urbano, es un entorno que nosotros construimos. A diferencia del entorno urbano, es un entorno todavía en construcción. No es que las ciudades no se reconstruyen, pero tienen una inercia mucho mayor por un tema de la historia que tienen que las tecnologías digitales. Estamos en un momento de la humanidad clave en el cual la importancia y el poderío de estos entornos digitales es tal, y por otro lado su juventud todavía es tal, in the long durée, ¿sí? En la larga duración, que es el momento clave para intervenir y construir tecnologías digitales, entornos digitales, ¿sí? Que sean mucho más sustentables, mucho más inclusivos y donde se propenda a las relaciones más solidarias y saludables entre las personas. Hay cuatro características distintivas del entorno digital como un entorno en el que pasamos nuestras vidas. Por un lado, los entornos digitales tienen una característica de totalidad. Se puede hacer prácticamente todo en ellos. Y para entender el efecto que esto tiene, pensemos en la pandemia del COVID-19, ¿sí? Donde realmente se hacía todo, se hacían desde las clases de yoga hasta la educación, el trabajo, las reuniones familiares, etcétera. La segunda característica es que, como muchas instituciones sociales, los entornos digitales tienen respecto de las personas una presencia dual. Por un lado, los percibimos como totalmente ajenos a nuestra capacidad de intervenir en ellos, como toda institución social. Creemos que no podemos modificar los algoritmos de las redes o los procesos de moderación. Pero por otro lado, no vienen de la naturaleza, los crean las personas, los colectivos, las organizaciones reguladas por los estados, que a su vez responden a las directivas de las personas que la ciudadanía elige para liderarlos. Y es ahí donde es muy importante entender el rol de la política. ¿Sí? Los entornos digitales existen más allá de uno, pero existen también por uno. Y está en nuestra capacidad y en nuestra responsabilidad de alguna manera direccionarlos. La tercera característica es que los entornos digitales, al igual que los entornos urbanos, o al igual que la vida social misma,
está llena de conflictos. El pretender que no va a haber conflictos en los entornos digitales es pretender una sociedad que nunca existió ni va a existir. Los conflictos existen primariamente porque en los entornos digitales, como en los entornos urbanos, como en la sociedad en su conjunto, hay distintos grupos sociales con distintos intereses, distintas agendas, y no hay recursos suficientes para que se realicen los objetivos de todas las partes. Con lo cual, la idea cuando surge el Internet de que de por sí va a ser más igualitaria, más inclusiva, más democrática, es una ilusión, porque Internet, la web, la inteligencia artificial la creamos nosotros. Y si nuestra sociedad es inequitativa, llena de conflictos, no solidaria, excluyente, ¿por qué pensar que la tecnología digital va a hacerlo? ¿Por qué sorprendernos cuando no lo es? Y la última característica es que los entornos digitales están indeterminados, ¿sí? Son inciertos y están indeterminados. Hay muchísimo pesimismo hoy en día, tanto entre los académicos como entre las personas de medios respecto del futuro de la tecnología digital. La inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, los algoritmos hacen que haya más discursos de odio, más discriminación, etcétera, etcétera. Pero si algo muestra la historia de la tecnología, ¿sí? Es que los efectos de la tecnología son producto de las acciones de las personas y los colectivos y usualmente no son predecibles de antemano. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta todas estas características, esto es lo que marca, si se quiere, la revolución de la web y la revolución de la inteligencia artificial, que no es una tecnología, es un entorno que tiene características distintivas y que da oportunidades y a su vez moldea las acciones de los individuos y los grupos sociales. Sí, esta paradoja se explica por la conjunción de dos fenómenos. Por un lado, hay un incremento muy importante de publicación de noticias en tiempo real. ¿Sí? Antes se publicaban los periódicos una, dos, tres veces por día, depende de la cantidad de ediciones. En el caso de la televisión había algunos programas, digamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis por día. Ahora hay noticias que se publican cada segundo. Hay un incremento muy importante en el volumen, pero sobre todo en la frecuencia de publicación. Eso hace que las personas, supongamos que se publica una noticia sobre USC, ¿sí? Sobre la institución en la que ustedes trabajan en Le Monde. ¿Sí? Al segundo que se publica, va a haber gente en Libération o Le Figaro, cualquiera de los otros sitios, enterándose de esta noticia. No se va a enterar al día siguiente cuando la noticia es vieja, se va a enterar al segundo. ¿Sí? Entonces, tenemos mucha frecuencia de publicación y, por otro lado, mucha transparencia respecto, ¿sí? De esa información. Hay un acceso inmediato. Eso por un lado. Por otro lado, eso a nivel tecnológico. A nivel cultural, dentro de las organizaciones periodísticas, existe desde tiempos inmemoriales, porque los periodistas son muy curiosos por la información, la tendencia de los periodistas de estar tratando de enterarse de todo lo que sucede al momento en que sucede. Y de los editores de los periodistas, de penalizar si se pierden una primicia, pero no de penalizar si repiten una información que tienen los otros. ¿Sí? Entonces, si uno junta que hay más información todo el tiempo, que la barrera de acceso es más baja y que la cultura previa de las organizaciones y la inclinación que tienen los periodistas, la intención que tienen de informarse y de sus editores de penalizarlos si no tienen lo que tienen los competidores, eso hace que a mayor frecuencia de publicación, a mayor información, menor diversidad. Sube una, baja la otra, como un efecto paradojal, ¿sí? De las bondades del Internet. Para que esto no suceda, tiene que pasar una de dos cosas. Por un lado, o las dos tal vez, que los periodistas no estén mirando lo que hacen los otros, cosa que uno duda porque dejarían de ser periodistas si no les importara tanto la información de los competidores. O dos, un poco más probable,
que los editores privilegien la originalidad, ¿sí?, en lugar de la copia. Eso significa que estén más dispuestos a correr el riesgo de que tener una noticia única les redunde en un mayor beneficio que perderse una noticia, que el costo de perderse la noticia de los otros. Las organizaciones de medios lo que han hecho en los últimos 15 años, diría yo, es que han separado muy fuertemente cómo tratan el contenido duro de último momento y el contenido blando, contenido duro, caliente de último momento, del contenido blando de interés general, más de storytelling, como se le dice en inglés. Entonces, tratan de diferenciarse a través del contenido blando y no se preocupan por copiar el contenido duro. Es la solución que han adoptado. Un colega muy amigo y que también fue un sujeto de investigación de aquel libro, utilizó el siguiente ejemplo. Me dijo que los sitios de noticias o los diarios o la televisión, etcétera, son como las estaciones de servicio, de gas stations. ¿Sí? Uno va a la estación de servicio para poner gas, ¿sí? Pero el negocio es muy bajo con eso, porque todos tienen lo mismo, es un commodity, ¿sí? Y los márgenes que se pueden cobrar, ¿sí?, son muy bajos. Entonces, las estaciones de servicio, el negocio es con la bebida, el caramelo, los cigarrillos, los chicles que venden, chewing gum que venden en el negocio de al lado. ¿Sí? Entonces, los medios de comunicación tratan la información dura como el gas y la información blanda como las bebidas. Es esto lo que han hecho hasta ahora. Ha tenido efectos económicos clarísimos en la industria, no solamente efectos en la política respecto de la información. Y es otra excelente pregunta. Yo creo que hay dos diferencias claves entre cómo aprendemos la información. La lectura es parte de eso, pero no es lo único, ¿sí? Porque hay mucha aprehensión de información audiovisual hoy en día, incluso de material escrito. Sí, yo escucho buena parte de las columnas, por ejemplo, del New York Times, las escucho leídas por un programa de inteligencia artificial mientras hago otras tareas. Entonces, hay dos maneras en que la forma en que aprendemos, ¿sí?, la información hoy en día ha cambiado sustancialmente respecto de cómo aprendíamos la información en la época de la cultura impresa. ¿Sí?, donde dominaba la cultura impresa, que sigue estando, pero no como aquel entonces. Por un lado, existe el surgimiento, o por lo menos la estabilización muy fuerte de la persona común como figura de autoridad cultural. El mundo de la imprenta, el mundo que nos trajo la imprenta, siglo XVII, XVIII, XIX, parte del siglo XX, fue un mundo en donde la autoridad cultural estuvo centrada en instituciones del conocimiento y en personas no comunes, extraordinarias, que por su valía científica, cultural, política, etcétera, adquirían un rol preponderante. Entonces, cuando aprendíamos información, le asignábamos muchísimo valor, verosimilitud y efecto de verdad a la información que provenía de las instituciones del conocimiento, la ciencia, las universidades, las escuelas, los maestros, los científicos, los médicos, los abogados, los políticos, etcétera. Eso por un lado. A partir de los 80, diría yo, de 70, digamos 60, de late 60s, 60 en adelante, pero sobre todo a partir de los 80, hay un proceso de erosión muy fuerte en los cimientos en los que se funda la autoridad cultural de las instituciones y de la modernidad y de los expertos.
a nivel mediático, el primer gran momento respecto de esto es el reality TV. El reality TV nos acostumbra a valorar la vida de los otros que supuestamente son personas comunes, tanto o más que las celebridades. ¿Sí? Y muestra el enorme apetito cultural que existe respecto de esto, ¿sí? Y por ende el enorme negocio que hay detrás, y por ende el crecimiento de ese género. Las redes sociales no existirían como existen si no fuera por el reality TV. Porque el reality TV preparó el cimiento cultural para que la idea de que ver en un posteo de Instagram lo que comió mi amigo de la escuela primaria, que no veo hace 40 años, sea, merezca 3 segundos de mi interés, eso no hubiera sido posible sin el reality TV. Entonces, el primer gran cambio es que pasamos de las instituciones y las personas expertas o extraordinarias a las personas extraordinarias y también a las personas ordinarias y también a las instituciones o a los colectivos ordinarios. El presidente actual del país en el que vivo hizo su primera campaña en parte bajo la premisa que él era uno como ellos, como nosotros. ¿Sí? Y buena parte de los líderes neopopulistas tienen en parte ese mensaje. Entonces, eso por un lado, eso afecta a todos los patrones de lectura, porque afecta a qué es lo que queremos leer. ¿Cómo es posible que se haga bestsellers de libros que resumen posteos en redes o bloggers o la vida de influencers, etcétera? Eso por un lado. Por otro lado, es que lo que han sumado las redes a eso, y en esto el trabajo de Marion Fourcade en particular, individualmente, y con Kieran Healy, sobre los procesos de ordinalización de la sociedad a través de las redes, han sido claves. Las redes lo que traen no es solamente que vuelven accesible la vida de los otros comunes respecto de nosotros, ¿sí? Mi amigo de la escuela primaria que come sándwich y lo postea en Instagram. O los gatos, o esto, lo otro, etcétera. No es solo que lo vuelve accesible, ya nos interesaba, ahora podemos acceder, sino que lo rankea y nos muestra lo más valioso. Entonces, no solo tenemos lo que ponen los otros, sino de lo que ponen los otros ordinarios, digamos, ordinarios comunes, vemos qué es lo más exitoso. ¿Sí? Por la cantidad de me gusta, por la cantidad de compartidos, por la cantidad de comentarios, etcétera. Y el algoritmo, porque le interesa que lo miremos mucho, o los algoritmos, porque interesa que pasemos mucho tiempo, nos muestra lo más exitoso, pensando que si es exitoso debe ser por algo y por ende me va a interesar a mí. ¿Sí? Eso hace que el conocimiento no se democratice como se democratizó con la imprenta. Y yo discutiría cuánto se democratizó con la imprenta, pero porque tampoco se democratizó del todo. Lo que hace es que refuerza el poderío relativo de las personas y los colectivos comunes respecto del poderío relativo de las instituciones culturales y los expertos. ¿Se entiende? Entonces, con esos dos cambios hay un cambio enorme en cómo aprendemos la información, cómo leemos, qué nos interesa, a qué le damos valor de verdad. Porque la verdad ha dejado de ser algo evidente, porque está sancionada por una institución o por un experto, y es algo que nosotros atribuimos en parte en función de la popularidad que tiene en las redes y en YouTube, etcétera, determinado contenido de pares comunes.